Bien, nuestra clase número 14 vamos a ver la última de las competencias lectoras, la ya que se considera a nivel superior, que es la capacidad o la habilidad que tenemos para poder evaluar la información presente en el texto. ¿Ya? Porque es la, la competencia superior, porque en esta yo soy capaz de poder analizar, ya un análisis crítico del contenido, además de analizar la estructura del texto con el cual estoy trabajando, analizo también el lenguaje y finalmente soy capaz de analizar la credibilidad de las fuentes, es decir, soy capaz de evaluar si la información que el texto me entrega es pertinente. Por lo tanto, trabajo tanto a nivel de la información textual que me entrega el texto, pero también tengo que ir sumando a ello la interpretación, tengo que ir sumando a ello eh, el proceso de generar nuevos significados, ¿verdad? Saber relacionar los contenidos con la estructura. Por eso entonces evaluar ya es la parte más, es la habilidad superior a la cual se aspira que pueda llegar todo lector, ¿verdad? Que en el fondo sea capaz de hacer un análisis crítico del texto con el cual está interactuando. Por lo tanto, en el fondo, evaluar es valorar el contenido de un texto, su forma, también podemos evaluar la posición que tiene el autor y su intención comunicativa. Es decir, tenemos la capacidad de poder como ponernos en la cabeza del escritor, ponernos en su lugar y poder evaluar desde qué propósito o desde qué grado de compromiso el autor se está vinculando con su texto. ¿Ya? Por eso es que nosotros podemos evaluar tres niveles de la información. Primero, evaluar la información presente en el texto, ver si esta información se ajusta al tipo de texto con el cual estoy trabajando, eh, ver la veracidad de la información que me entrega el texto, ¿ya? También puedo evaluar la forma en relación con la información del texto. Es decir, el texto que yo tengo, su forma, su estructura, está acorde a la información, es decir, el registro, es decir, el nivel de habla o el tipo de lenguaje que se utiliza, el tono y la estructura, son concordantes entonces con esta información. Y finalmente puedo evaluar la posición del autor y su intención comunicativa. ¿Ya? Entonces, podemos evaluar en tres diversos niveles. ¿Ya? Para evaluar la información presente en el texto, debemos considerar algunos criterios. Por ejemplo, al evaluar la información que me entrega el texto, debo ver la calidad de esta información, es decir, debo ser capaz de evaluar si la información que me entrega el texto es verosímil y para eso me tengo que fijar en la naturaleza del texto. Por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando con los textos narrativos, tienen que considerar que la naturaleza del texto narrativo es siempre ficticia. Por lo tanto, la información que me tiene que entregar este tipo de texto es ficticia, ¿ya? Es decir, es posible que dentro de ese universo ocurran, ocurran situaciones que van más allá de la lógica de lo real, de lo cotidiano, ¿verdad? Y como también pueden haber otros hechos que se ajusten a nuestra realidad. Pero lo importante de todo el texto narrativo es que entiendo que estoy frente a un hecho ficticio, ¿ya? Yo no puedo esperar de un texto narrativo literario que sea una fuente histórica, sino que siempre va a estar, va a surgir desde la imaginación, desde la creatividad del autor. Luego también puedo evaluar que esta información sea pertinente, es decir, que los elementos del relato tengan una relación con el tema tratado. Es decir, que los personajes, que sus acciones, que el mundo estén acorde con el tema que nos está planteando. Es decir, si es un cuento de carácter realista,
todo lo que ocurre en él tiene que tener esa naturaleza de lo realista. Ahora, si el cuento es maravilloso, por supuesto, todos sus elementos van a estar dotados de esta condición de lo extraordinario, ¿verdad? Entonces, en un cuento maravilloso, nosotros podemos encontrarnos con personajes que vuelen, personajes que hablen con animales, nos podemos encontrar criaturas extraordinarias como duendes, hadas, ¿verdad? Lugares mágicos, etcétera. Todos esos elementos entonces van a ser pertinentes en función del tipo de mundo que nos presenta ese relato, ¿ya? También debemos evaluar si la información que se nos entrega es suficiente, es decir, existe una cantidad de datos, de hechos que se nos presentan que nos van a permitir determinar si la intención comunicativa se cumple. En un texto narrativo, la intención comunicativa siempre hay una que es una intención comunicativa de base, que es la de entretener, ¿verdad? Pero a partir de esa función básica de todos los textos narrativos, nosotros también tenemos que ir evaluando qué otra función cumple. Por ejemplo, una fábula, además de entretenernos, porque nos presenta una historia llamativa, única, también está la función de enseñar, de educar. ¿Ya? Una novela fácilmente puede, junto con entretener, también tener la función o la intención comunicativa de establecer una crítica social. Entonces, nosotros tenemos que ir evaluando, eh, viendo la cantidad de información que nos entrega el texto para poder ver si éste cumple con su intención comunicativa. ¿Ya? Y además debemos ver, evaluar que esta información sea consistente, es decir, cuando todas las informaciones presentes en el texto están relacionadas de forma lógica y coherente, es decir, toda la información que nos presenta el texto narrativo tiene resonancia en sí. No hay nada que resulte extraño, ¿verdad? Sino que si yo estoy frente a un cuento mágico, un cuento maravilloso, voy a entender que todo lo que sucede en él tiene su propia lógica y por lo tanto es coherente. Es decir, es un cuento que responde a la condición de un cuento de hadas, ¿verdad? Donde ocurren cosas sobrenaturales. Ahora, si el cuento, la novela es realista, yo debo ser capaz de evaluar si esa historia es consistente, es decir, desde los personajes hasta la última acción más mínima del relato, todo cumple con la lógica del mundo realista. Entonces, esas son las cosas en las que tenemos que ir eh, evaluando o fijándonos, perdón, para poder establecer que estamos evaluando la calidad de la información del texto. ¿Ya? Ahora, para evaluar la forma en relación con la información, es decir, la forma del texto, nos debemos fijar en el registro, el tono y la estructura. ¿Ya? El tono en el fondo es considerar el contenido del texto y el carácter o la forma en que se expresa lo dicho. Es decir, poder, lo veíamos en clase anterior, el tono tiene que ver con ser capaces de evaluar cuál es el estado de ánimo en particular que el autor adopta frente a la información que nos está entregando. ¿Ya? Entonces, en este caso, el tono nosotros lo podemos inferir a través del narrador. ¿Cuál es el estado de ánimo que nosotros podemos percibir del narrador respecto a la historia que nos va contando? ¿Ya? También podemos evaluar el registro. ¿Ya? El registro tiene que ver con el modo en que se va a usar el lenguaje para enunciar, es decir, para decir, para contar la información. Entonces, nosotros podemos evaluar si este registro se ajusta, por ejemplo, a la naturaleza de los personajes. ¿Ya? Si un personaje es niño, el registro o el lenguaje se tiene que adaptar a la forma en la que habla un niño. Si el personaje es un minero, su lenguaje también se tiene que adaptar, su registro se tiene que adecuar a cómo hablan los mineros. O si es un personaje que es una mujer, las mujeres también tenemos una forma particular de utilizar el lenguaje, no sé, marcado más por el uso de adjetivos calificativos, etcétera. Del mismo modo, entonces, un personaje femenino va a utilizar una forma distinta del lenguaje que un personaje masculino, y eso nosotros lo podemos ir evaluando, podemos ver si se ajusta
esa forma, ¿verdad?, con la información que nos entrega el texto. Y finalmente ver la estructura, es decir, analizar si existe, si la forma en que está organizada la información del texto es la correcta en función del tipo de texto con el cual nos estamos enfrentando. Por ejemplo, si tenemos un texto narrativo, lo que esperamos de la estructura es que nos presente acontecimientos, ¿verdad?, que van a estar relacionados en causa-consecuencia, es decir, un acto va a generar otra consecuencia y esa consecuencia a su vez va a generar otro acto y así se va a desencadenar toda la acción. También sabemos que en cuanto a la estructura, un texto narrativo va a estar organizado en presentación de la historia, desarrollo de la historia y desenlace, ¿verdad? Entonces también puedo ir analizando los distintos momentos del relato. También podemos ver en la estructura que que una novela puede estar organizada en capítulos, en episodios, etcétera. Y eso entonces tiene que ver con analizar cómo se relaciona la forma, la estructura, el registro, el tono del texto con la información que nos entrega el texto, si están de forma acorde. Y por último, evaluar la posición del autor y su intención comunicativa, ya para poder determinar su intención comunicativa y la posición del autor, además de fijarnos en el tono, por ejemplo, también nos sirve reconocer cuál es el discurso, el género discursivo y sus características. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que en los textos narrativos literarios la intención comunicativa básica de todo autor es relatar, contar una serie de hechos para entretener. Pero de ahí en adelante, según el tipo de personaje, según el tipo de acción que se presenta en ella, según las descripciones, nosotros podemos, según también la posición que tenga el narrador respecto a lo que está contando, nosotros también podemos ver intenciones comunicativas como la de establecer una crítica social, hacer un análisis psicológico del personaje, crear una reflexión sobre algún tema importante de la vida, etcétera, ¿ya? Y para eso tenemos que definir entonces cuáles son las características de la situación comunicativa. Si tienen algún lápiz por ahí, chicos, voy a dejar de compartir así en grande. Hay algo que se presenta mucho, perdón, no quiero presentarlo así, quiero presentarlo así. Ay, ¿qué pasó? Ya. Eh, Hay algo que preguntan muy frecuentemente en la prueba del lenguaje y es que ustedes sepan analizar la situación comunicativa, ¿ya? ¿Qué es la situación comunicativa? Para que ustedes lo anoten en algún hojita así. Situación comunicativa o el contexto comunicativo hace referencia con que seamos capaces de analizar y comprender cuándo, es decir, el tiempo, y dónde, es decir, el lugar, se desarrolla la comunicación. O en el texto narrativo sería la historia, ¿ya? Entonces, poder determinar en qué lugar y en qué tiempo se desarrolla la comunicación, porque eso también va a implicar, entonces, eh, que nosotros, por ejemplo, hagamos una elección de registro.
No es lo mismo comunicarnos en una oficina a las 8 de la mañana con el jefe que en el estadio a las 6 de la tarde con un amigo, ¿verdad? Vamos a cambiar el registro, el tipo de palabras que vamos a utilizar, el tratamiento que nos vamos a dar entre quienes participamos de la comunicación. Entonces, y también la relación entre emisor y receptor. Entonces, cada vez que les pregunten por las características de la situación comunicativa o del contexto comunicativo, tiene que ver con esto, con que sean capaces de reconocer cuándo, dónde y qué relación se va a establecer entre emisor y receptor, porque esto va a obligar a que nosotros modifiquemos nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, nosotros tenemos este pequeño extracto de un texto mayor que vamos a analizar a continuación. Dice, de pronto primó ese clima pesado, en que solo es posible conservar sobre la tardanza de la comida. La orden se demoraba tanto que mi papá decidió que nos marcharíamos en cuanto llegaran los platos. ¿Protesté o quise protestar? O ahora pienso que debería haber protestado. Si vamos a irnos, vámonos al tiro, dijo la mamá con resignación. Pero mi padre nos explicó que de ese modo los dueños del restaurante perderían la comida y que era un acto de justicia y de venganza. Bueno, nosotros aquí sabemos que ya es un texto que es narrativo, ¿verdad? Podemos también ver que es un texto que está narrado en primera persona, cuando aquí cuando vemos que tenemos un narrador que dice que él protestó, ¿verdad? O quise protestar. También sabemos que este narrador no está contando, está rememorando momentos de su vida o este episodio específicamente de su vida, porque dice ahora, es decir, en un tiempo presente, pienso que debería haber protestado. Entonces nos remonta hacia un hecho pasado en el cual él siente que no actuó quizás de la forma más adecuada. También podemos analizar la situación, ¿ya? Sabemos que están en un lugar, que están en un restaurante, ¿verdad? Podemos inferirlo porque están esperando que llegue el pedido de la comida, que se está demorando mucho. Sabemos que este ambiente es incómodo porque dice, primó ese clima pesado, ¿verdad? Y de incomodidad cuando vemos que no nos llega la comida. También sabemos, podemos inferir que la relación entre los actores o los personajes de esta historia es más bien jerárquica, donde el padre es un poco autoritario porque dice, decidió que nos marcharíamos, ¿ya? Además, la madre, por ejemplo, dijo, vámonos al tiro, dijo mamá, con resignación, es decir, ella no estaba imponiendo, sino que fue como una sugerencia, porque finalmente lo que van a terminar haciendo, o podemos inferir que lo que se terminaría haciendo es lo que dice el padre, ¿verdad? También podemos contextualizar este relato a un relato escrito. En Chile, por ejemplo, cuando nos encontramos con expresiones como vámonos al tiro, esa expresión al tiro solo la entendemos los chilenos como sinónimos de inmediatez, de algo que ocurre rápidamente, ¿verdad? La orden se demoraba tanto, ya el resto de Latinoamérica diría la orden se tardaba en llegar. Nosotros lo que utilizamos esta estructura como del demorarse tanto. ¿Ya? Entonces, todo esto nos es ir evaluando la información. No es nada que está acá presente, pero podemos irla infiriendo a partir de estas claves. Por ejemplo, también podemos ver que el narrador que está en primera persona tiene más bien una actitud de resignación y un poco de, de miedo, de obediencia hacia el padre, ¿verdad? Dice, protesté o quise protestar, es decir, era su deseo, pero
ahora en el presente, haciendo este año este recuerdo, se da cuenta que realmente no protestó. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio de lectura. Está propuesta para la clase y voy a compartir con ustedes entonces el, el texto que vamos a analizar hoy. Mm, Bien, ahí lo compartí. Ya, chicos, ¿ven el texto? ¿Pudieron recibir la guía? Si me pueden responder ahí a través del chat si están viendo el texto y si lo pudieron recibir y abrir. ¿Me escuchan, chicos? Ah, ya, súper. Ya. Entonces, este es un fragmento de una novela. ¿Ya? Todos sabemos que la novela es un texto narrativo que tiene las mismas similitudes que el cuento, pero es mucho más complejo, ¿verdad? Aquí tenemos más personajes, desde los personajes principales, los personajes secundarios adquieren mayor importancia, ¿verdad? Porque también desarrollan historias propias que complementan a la historia central. Tenemos personajes incidentales, sabemos que los personajes se desarrollan de mejor manera, tienen una mejor construcción psicológica y de personalidad, que los espacios son múltiples, que se juega mucho más con los tiempos, ¿verdad? Generalmente las novelas tienen una construcción no lineal, sobre todo las novelas contemporáneas en cuanto a la estructura del tiempo narrativo, ya, pero esta no es la novela en su totalidad, sino que simplemente es un fragmento. Se llama Formas de volver a casa. Al día siguiente me despertaron temprano porque pasaríamos el fin de semana en el tranque Lovalle. Mi mamá no quería ir y demoraba los preparativos confiando en que llegara pronto la hora de almuerzo y hubiera que cambiar de plan. Mi papá decidió, sin embargo, que almorzaríamos en un restaurante y partimos de inmediato. Entonces, comer fuera era un verdadero lujo. Me fui pensando en el asiento trasero del Peugeot en lo que ordenaría, y al final pedí un bistec a lo pobre. Mi papá me advirtió que era un plato muy grande, que no sería capaz de comerlo, pero en esas escasas salidas estaba permitido pedir sin limitaciones. De pronto primó ese clima pesado en que solo es posible conversar sobre la tardanza de la comida. La orden se demoraba tanto que mi papá decidió que nos marcharíamos en cuanto llegaran los platos. Protesté o quise protestar, o ahora pienso que debería haber protestado. Si vamos a irnos, si vamos a irnos, vámonos al tiro, dijo mi mamá con resignación. Pero mi padre nos explicó que de ese modo los dueños del restaurante perderían la comida y que era un acto de justicia y de venganza. Seguimos el viaje malhumorados y hambrientos, y a mí no me gustaba en realidad ir al tranque. No me permitían alejarme demasiado y me aburría montones, pero igual intentaba entretenerme nadando un rato, huyendo de los ratones que vivían entre las rocas, mirando a los gusanos comerse el aserrín y a los pescados y a los peces agonizar en la orilla. Mi papá se instalaba todo el día a pescar y mi mamá pasaba el día mirándolo y yo veía a mi padre pescar y a mi madre mirarlo
y me costaba muchísimo entender que eso fuera para ellos divertido. La mañana del domingo me hice el resfriado porque quería dormir un poco más. Se fueron a las rocas después de darme innumerables recomendaciones. Al poco tiempo me levanté y puse el equipo para escuchar a Rafael mientras preparaba el desayuno. Era un cassette con sus mejores canciones que mi mamá había grabado de la radio. Desgraciadamente, en un descuido, apreté REC durante unos segundos. Arruiné la cinta justo en el estribillo de la canción ¿Qué sabe nadie? Me desesperé. Después de pensarlo un poco, creí que la única solución era cantar encima del coro y me puse a practicar la frase impostando la voz de forma que me pareció convincente. Finalmente me decidí a grabar y escuché la cinta varias veces, creyendo, con indulgencia, que el resultado era adecuado, aunque me preocupaba la falta de música en esos segundos. Mi padre retaba, pero no golpeaba. Nunca me pegó, no era su estilo. Prefería la grandilocuencia de algunas frases que al comienzo impresionaban, pues las decía con absoluta seriedad, como actuando en el capítulo final de una teleserie. Me has decepcionado como hijo. Nunca te voy a perdonar lo que acabas de hacer. Tu comportamiento es inaceptable, etcétera. Yo alimentaba, sin embargo, la ilusión de que alguna vez me golpearía hasta casi matarme. Un recuerdo habitual de infancia es la inminencia de esa paliza que nunca llegó. El viaje de vuelta fue, por eso, angustioso. Apenas partimos de regreso a Santiago, dije que estaba cansado de Rafael, que mejor escucháramos a Adamo o a José Luis Rodríguez. Pensé que Rafael te gustaba, respondió mi mamá. Son mejores las letras de Adamo, dije, pero el resultado se me fue de las manos, pues involuntariamente di lugar a una discusión sobre si Adamo era mejor que Rafael, en la que incluso se mencionó a Julio Iglesias, lo que era a todas luces absurdo, porque a nadie en la familia le gustaba Julio Iglesias. Para demostrar la calidad vocal de Rafael, mi padre decidió poner la cinta y al llegar a ¿Qué sabe nadie? Tuve que improvisar un desesperado plan B que consistía en cantar muy fuerte desde el comienzo de la canción, calculando que al llegar al estribillo mi voz sonaría la más fuerte. Me retaron porque cantaba a gritos, pero no descubrieron la adulteración de la cinta. Una vez en casa, sin embargo, cuando cavaba una pequeña fosa junto al rosal para enterrar el cassette, me descubrieron. No tuve más remedio que contarles toda la historia. Se rieron mucho y escucharon la canción varias veces. Por la noche, sin embargo, aparecieron en mi pieza para decirme que me castigarían con una semana sin salir. ¿Por qué me castigan si se rieron tanto? Pregunté enojado. Porque mentiste, dijo mi padre. Ya, Alejandro Zambra, ¿verdad? Formas de volver a casa. Ya, a primera vista, ¿qué podemos evaluar de este texto? Es que claramente es el recuerdo, es la rememoranza que hace el narrador de un hecho, de una anécdota de su infancia, ¿verdad? También sabemos claramente, por los datos las pistas que nos da el texto, que la infancia de este narrador ocurrió por allá por el 1990, ¿verdad? 92, en esa década, porque hay conceptos que, por ejemplo, a ustedes les debe parecer raro, como este concepto de grabar un cassette en una radio, ¿verdad? O ya ni siquiera existen los cassettes, son como una reliquia, ¿verdad? Mucho menos esa noción de poder grabar sobre ellos. Eh, También otra referencia de que este es el pasado de este narrador está en esos años 90 porque hace referencia a cantantes como Adamo,
como Rafael, que en esa época era muy escuchado, aunque venían de años anteriores, como los años 70, 60, ¿verdad? Pero dada la edad del narrador, podemos asumir que corresponde más bien a la época que era un niño noventero, ¿verdad? Eh, ¿Qué más podemos hacer? Lo podemos contextualizar dentro de Chile, ¿verdad? Por los lugares, ¿verdad? Va al Tranque Lovalle, ya el mismo tipo de lenguaje que utiliza, que nos tiene que ver mucho con nosotros mismos, con nuestra forma de hablar de los chilenos. Ya, eso es como para tener como el gran panorama del texto. Ahora vamos a ver las tres habilidades asociadas a esta gran tarea, que es la de evaluar la información presente en el texto. Entonces vamos a ver si la información cómo podemos evaluar la calidad de la información que nos entrega en el texto. Entonces, considerando el segundo párrafo, podemos saber con certeza, es decir, la información que nos entrega este segundo párrafo nos va a permitir afirmar algo rotundamente. Ya podemos saber con certeza qué hizo el niño cuando su padre sugirió que se fueran del restaurante, es decir, nos entrega la información que nos entrega en el segundo párrafo, es completa como para poder saber cómo efectivamente reaccionó el niño ante esta idea de el padre. Veamos. Dice, de pronto primó ese clima pesado en que solo es posible conversar sobre la tardanza de la comida. La orden se demoraba tanto que mi padre decidió que nos marcharíamos, ¿verdad? Esa es la orden que da el padre. ¿Ya? Mm, 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 Decidió que nos marcharíamos. Y inmediatamente nos da otra pista. Dice, en cuanto llegaran los platos, protesté o quise protestar, lo recordaba así, ahora pienso que debería haber protestado. Ya, ahí está el cómo nos cuenta la historia que él reaccionó. Entonces, veamos, la pregunta nos está cuestionando si la información que nos entrega ese párrafo nos permite asegurar cómo actuó, cómo reaccionó el niño. Entonces, la respuesta A dice, sí, es suficiente para saber que el niño apoyó la idea de retirarse del padre. No, aunque con la información dada sí sabemos que no estaba de acuerdo con irse, solo podemos suponer que lo manifestó al padre. Sí, se da toda la información para saber que el niño estaba de acuerdo con irse e incluso se cuenta que éste propuso un acto de venganza. No, porque con la información que proporciona el fragmento no se puede afirmar qué posición tenía el niño ante la propuesta del padre. ¿Cuál dirían ustedes que es la respuesta correcta? En este caso, por ejemplo, tenemos que ir descartando. Dice, el niño apoyó la idea de retirarse. Si nosotros, y en la segunda, la D también dice, no porque con la información, a ver, la C. Sí, se da toda la información para que saber que el niño estaba de acuerdo. Vamos a ver al texto 2, dice. Protesté o quise protestar. Cuando yo protesto por algo es porque estoy en desacuerdo, ¿verdad? No estoy conforme con una situación. Por eso protestamos. Protestar es rechazar. Por lo tanto, la C y la D ya la podemos descartar. Entonces nos quedaría solo la B y la D, que en ambos casos nos dicen que no. Veamos. ¿Cuál? Muy bien, tanto Danitza como Daniela establece que es la B, ¿verdad? Nos dice no, aunque con la información dada sí sabemos que no estaba de acuerdo con irse. Por algo dice que protestó, pero solo podríamos suponer que lo manifestó. Es más, siempre nos va a quedar la duda, ¿verdad? Porque en algún momento él dice, ahora pienso que debí haber protestado. Entonces la respuesta correcta es la D, la B, perdón. No podemos
asegurarlo, porque recuerden que aquí es la clave de la pregunta, nos habla de la certeza, es decir, nosotros podemos em, afirmar algo con rotundidad, ¿ya? Entonces no lo es. ¿Y por qué descartamos la D? Dice no, porque con la información que proporciona el fragmento no se puede afirmar qué posición tenía el niño. Sí sabemos qué posición. Ya él dice que quiere protestar, es decir, no estaba de acuerdo con esa decisión del padre. ¿Ya? Entonces por eso vamos a ir haciendo las descartes. Dos, dice, el narrador dice que el viaje de regreso a Santiago fue angustioso para él. ¿Es suficiente la información que da el texto para explicar su angustia? A, sí, sabemos que está intranquilo porque ha dañado la cinta de su madre y teme la reacción de su padre al enterarse. B, sí sabemos que se siente asustado porque su padre reacciona de forma muy violenta y desmedida cuando se enoja. Sí, sabemos que está preocupado porque suele discutir con sus papás. Cuando va en el auto, no, la información del texto es insuficiente para explicar la angustia del chico, ¿verdad? Entonces nos está preguntando por qué este narrador viene en esta situación como de angustia, ¿ya? En el viaje. La D las descartamos inmediatamente porque el texto sí nos habla, ¿verdad? Que él vino nervioso, preocupado, todo el viaje de regreso. Entonces tenemos que ver de estas otras tres, cómo poder ir descartándolo. Ya, por ejemplo, la B dice sí, sabemos que se siente asustado porque su padre reacciona de forma muy violenta y desmedida. Si nosotros nos vamos al texto, dice, mi padre retaba, pero no golpeaba. Eso ya nos hace descartar la alternativa B, ¿verdad? Porque él está diciendo que reacciona de una forma violenta. Sin embargo, en el texto, la información real que nos da es que el padre reta, pero nunca golpea, por lo tanto no es violento, ¿ya? Cuando se enoja, sino que simplemente se dedica a los discursos grandilocuentes. Luego dice la C. Sí, sabemos que está preocupado porque suele discutir con sus padres cuando va en el auto. La verdad de las cosas es que no describe mucho cómo son sus viajes en el auto, sino que se centra en ese viaje en particular y en esa anécdota, ¿verdad? Entonces, no podríamos inferir cómo son sus viajes tradicionales o la mayoría de sus viajes, ¿ya? No podemos asegurar que suele discutir con sus padres cuando va en el auto. No, no nos da ese tipo de información, solo detalla este hecho en particular. Pero si nos fijamos en la A, dice, sí, sabemos que está intranquilo porque ha dañado la cinta de su madre y teme la reacción de su padre, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta correcta porque efectivamente él desde que salen de la cabaña, podremos decir, para regresar a Santiago, va elaborando planes de cómo evitar que sus papás coloquen la cinta, ¿verdad? Entonces eso demuestra que está intranquilo porque finalmente sabe que lo van a retar, ¿ya? Pero no que lo vaya a golpear ni nada de eso. Entonces, esta es la opción que nos permite el análisis de la información que nos entrega el texto, ¿ya? Dice 3. ¿Qué opción explica la pertinencia de los párrafos sexto y séptimo en función de la totalidad del texto? Los párrafos sexto y séptimo. Ya, en el sexto nos habla cómo reacciona el padre, ¿verdad? Que no golpea, que solamente eh, habla, ¿verdad? Reta, pero también dice que él siempre tuvo ese temor. Cuando dice, sin embargo, la ilusión, no es que esté así como ilusionado de algo positivo, sino que esa ilusión como esa fantasía y ese temor de que algún día el papá iba
a perder la paciencia, por así decirlo, y le iba a pegar, ¿verdad? Estaba como siempre ese miedo o esa intuición, ¿verdad? Dice que ese fue un recuerdo habitual de la infancia, es decir, de su infancia siempre tuvo esa preocupación que en algún momento iba a pasar del reto a la paliza, ¿verdad? Entonces nos dice cómo era efectivamente el padre y también en el séptimo párrafo nos dice cómo él pensaba que el padre podría reaccionar, ¿verdad? Que pasara de las palabras a los golpes. Entonces dice, ambos párrafos justifican la angustia del narrador frente al eventual castigo que le proponía su padre. B, los dos párrafos se presentan ejemplos claros de la reacción que tiene el padre del narrador. En el sexto párrafo se presenta la causa del temor del narrador y en el séptimo se exponen sus consecuencias. Estos párrafos muestran la voz del narrador adulto recordando sus impresiones de cuando era niño. Entonces, impresiones significa que es como su propia opinión, ¿verdad? Es como un tema subjetivo. Mi impresión de algo es lo que yo intuyo, lo que yo concluyo de algo, no necesariamente es lo real. Entonces, veamos, en el párrafo sexto se nos describe, dice, mi padre es así, es un hecho. El padre reta pero no golpea. Y en el párrafo 7 está como el temor producido por la imaginación, ¿verdad?, del niño, que era que algún día el padre le iba a pegar, le iba a dar esa paliza que nunca llegó. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que ir descartando, dice. Empecemos por el más claro. Dice, ve, en los dos párrafos se presentan ejemplos claros de las reacciones que tiene el padre del narrador. Si se dan cuenta, en el párrafo 6 sí se nos presenta las reacciones del padre, ¿verdad? Que es la de retar. Pero en el párrafo 7 no es un ejemplo de cómo reacciona el padre, sino que es el ejemplo de lo que el niño supone, lo que el niño siempre temió que el papá iba a hacer, pero que nunca hizo. Por lo tanto, tenemos que descartar la número 6, ¿verdad? Ya queda fuera. Entonces, aquí ya, esta no es, porque nos dice que los dos párrafos representan ejemplos claros de las reacciones del padre. Solo el 6 es el ejemplo de cómo reacciona el padre frente a situaciones críticas, que reta, pero no golpea. El 7 tiene que ver con la imaginación, el temor del niño. Entonces, esta ya no es. Eh, Dice, la C, en el sexto párrafo se presenta la causa del temor del niño y en el séptimo se expone su consecuencia. Sí, efectivamente en el sexto ahí podríamos decir que es la causa porque sabe que el papá lo reta, ¿verdad? Pero no es consecuencia. El séptimo párrafo no es consecuencia, porque de hecho es la contradicción. O sea, el séptimo párrafo nos entrega una información que el padre nunca realizó, ¿verdad? Nunca lo golpeó efectivamente, por lo tanto el séptimo párrafo no puede ser consecuencia. Recordemos que la relación causa-consecuencia es que yo hago A y por hacer A me pasa lo B. Es como comí mucho chocolate, por eso me enfermé del estómago. Esta relación entre el párrafo sexto y el séptimo no es de causa-consecuencia, muy por el contrario, es de contradictorio, podemos decir. Ya hay una contradicción entre la información del párrafo 6 con el párrafo 7. ¿Ya? Luego dice la D. Estos párrafos muestran la voz del narrador adulto recordando sus impresiones de cuando era niño. Si bien es cierto, es la voz del narrador, ¿verdad? Cuando nos dice que su padre, él es el que habla efectivamente, dice, mi padre retaba, pero nunca pegaba. Yo alimentaba esa ilusión. Ya uno es la descripción de un hecho y la otra es la de ese recuerdo, de esa añoranza que siempre tuvo de que le iban a llegar a golpear. Por lo tanto, esta tampoco es.
porque en el párrafo sexto nos relata el hecho, mi padre es de esta manera. En cambio, en el 7 sí es una impresión, es como su propia perspectiva. Entonces, lo que nos queda es la A, dice, ambos párrafos justifican la angustia del narrador frente al eventual castigo que le proponía su padre, porque efectivamente en el 6 dice, mi papá me va a retar mucho. Y en el 7 dice, confirma su temor porque él siempre vivió esperando que pasara de el reto al golpe. ¿Ya? Entonces ambos párrafos vienen a justificar, a explicar el temor que tiene este chico frente a lo que ha realizado. ¿Ya? 4. ¿Cómo influye en el desenlace de la historia la reacción de los padres ante la falta del hijo? Es decir, que ellos se ríen, pero después en la noche van y lo castigan por haber mentido. Entonces, ¿cómo influye el desenlace de la historia? La reacción de los padres, ¿ya? ¿Qué le otorga la reacción de los padres al desenlace, al final de la historia? A, le da un toque cómico y distendido que resuelve el conflicto, le da un giro a la historia que resulta inesperado e injusto para el narrador, se hace que la historia termine de forma abrupta, es decir, que no se resuelva completamente. D. Le confirma al narrador la opinión que tiene sobre el comportamiento de sus padres. Si se dan cuenta, este final, esta acción de los padres, que es llegar a la pieza y castigarlo por haber mentido, sí le da un término a la historia. Por lo tanto, no puede ser la 6, porque dice que la historia como que no se resuelve completamente. Aquí sí se resuelve, ¿verdad? Sabemos eh, que el padre, perdón, que el chico recibe un castigo por la acción. Ya dice, le da un toque cómico y distendido que resuelve el conflicto. No es distendido, porque finalmente el narrador lo va a percibir como un hecho injusto. Ya no fue algo agradable, así como una anécdota que tuvo un final feliz. Por lo tanto, también lo podemos descartar. ¿Ya? Le confirma al narrador la opinión que tiene sobre el comportamiento de sus padres, no porque él pensaba que su padre era de retarlo, de dar grandes sermones. En cambio, acá simplemente va y le dice, estás castigado. ¿Ya? Por lo tanto, lo que le otorga este final es un giro a la historia, ¿verdad? Porque en el párrafo anterior había dicho que los padres se habían reído mucho de la situación, pero después en la noche lo llegan a castigar. Entonces, eso le da un giro distinto a la historia y que para además el narrador le parece que es injusto. Y esa información está ahí en el texto, en el párrafo mismo, ¿ya? Dice 5. ¿Por qué es importante para la historia que el niño haya dañado el cassette de su madre? ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ver qué rol juega esta acción con el total del desarrollo de la historia. A. Justifica el temor que siente el niño frente a su padre. B. Demuestra el aburrimiento que le provoca el paseo familiar. C. Denota el conflicto familiar que terminará en castigo para el niño. D. Provoca la angustia del niño que motiva su actuación frente a sus padres. Si nos damos cuenta, todo el relato comienza desde un comienzo se nos describe al papá como alguien serio y más bien autoritario, ¿verdad? Él tomaba la decisión y nadie en la familia como que lo contradecía. Él es el que determinó que iban a ir al tranque, que iban a ir a almorzar, que después no iban a esperar la comida. Después de eso, el narrador nos explica que el padre solo retaba, que no era de golpear, pero aún así él siempre tenía como ese miedo constante de que algún día lo iba a golpear, ¿verdad? Entonces, considerando toda esa dinámica familiar, ¿qué importancia tiene este hecho del cassette? ¿Qué creen ustedes que viene a complementar? ¿Cómo consolida esta visión que tiene el niño de su padre, este hecho de haber dañado el cassette? ¿Por qué creen ustedes que es importante? ¿Cómo se puede vincular ese hecho con la totalidad de la historia? Esta historia donde tenemos un padre que es más bien serio, autoritario, y un hijo que le tiene temor porque lo conoce y porque además
Desde su propia perspectiva está esperando como ese castigo del padre. Si nos vamos dando cuenta, no podríamos decir que la historia o el hecho de dañar el cassette haya estado asociado con el aburrimiento. De hecho, él o escucha el cassette cuando ya se iba a preparar desayuno, se había decidido a levantar, por lo tanto, lo podemos eliminar. Dice, denota el conflicto familiar que terminará en castigo para el niño. Finalmente, eh, dañar el cassette no muestra el conflicto familiar, ¿verdad? Eh, de hecho, no hay como un conflicto familiar entre todos los integrantes de ellos, sino que simplemente es un suceso que afecta al niño y su relación con su padre. Provoca la angustia del niño que motiva su actuación frente a sus padres. La D, la que dice, Víctor es la D, dice, provoca la angustia del niño que manifiesta su actuación frente a sus padres. Pero el niño tiene como la misma angustia, como el mismo temor a sus padres, es decir, a su madre y a su padre, le tiene el mismo grado de temor. Si nos damos cuenta, el niño en ningún momento como que describe cómo es su relación con su madre. Entonces no podemos inferir eso. Más bien vemos que la mamá es más bien alguien que sugiere cosas, pero no se revela. Por lo tanto, exacto, Víctor. No, es solo con su papá. Entonces es la A, perfecto, ¿verdad? Entonces, esta acción, este hecho, viene a justificar el temor que siente el niño frente a su padre. Por eso se ocupa esa acción para poder consolidar todo lo que nos había dicho anteriormente de su padre, ¿verdad? Estas pistas que nos iba dando un papá un poco autoritario, un papá que era mucho de retar, ¿verdad? Aunque no de golpear, pero que él siempre tuvo ese temor a que él lo iba a golpear. Luego tenemos evaluar la forma en relación con la información, es decir, si la información se ajusta a la forma que tiene el texto, dice. ¿Qué momento representa el problema que se cuenta en el fragmento? Ya recordemos que un texto narrativo cuenta varias acciones que una va a representar el nudo, como el conflicto principal que va a desarrollar toda la historia. Dice, la decisión del padre del narrador de abandonar el restaurante, la discusión que se produce en el automóvil por el mejor cantante, el acto de borrar accidentalmente el cassette por parte del narrador, el viaje que propone el padre del narrador al Tranquilo Valle. Entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es la acción que genera el problema existencial, el problema más importante de la historia? Veamos qué dice. La C, ¿verdad, Víctor? Perfecto. Este es el problema nuclear, el problema central, ¿verdad? Este es el que va a generar el conflicto entre el padre y el hijo. Todos los otros son acciones que nos van preparando para llegar a este acto crucial de la narración. 7 dice, en el quinto párrafo del texto, ¿qué concepto resume mejor la emoción que transmite el narrador? En el quinto párrafo, vemos qué nos dice el quinto párrafo. Me desesperé. Después de pensarlo un poco, creí que la única solución era cantar encima del coro y me puse a practicar la frase impostando la voz de forma que me pareció convincente. Finalmente me decidí a grabar y escuché la cinta varias veces, creyendo con indulgencia que el resultado era adecuado, aunque me preocupaba la falta de música en esos segundos. Ya, ese es el párrafo. Entonces, cuando frente a la acción, él decide tomar alguna acción, pero dice, desesperación por borrar el cassette, incertidumbre frente a la reacción de los padres, resolución para tomar una decisión que los salve, de inseguridad por el resultado de su accionar.
¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es? Recuerden que él en un primer momento se siente desesperado, luego decide grabar sobre eso y finalmente queda con esa sensación de no saber qué iba a pasar, ¿verdad? Con la solución que había encontrado. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la reacción o el concepto que resume mejor la emoción que transmite? Dice, finalmente me decidí a grabar y escuché la cinta varias veces, es decir, no se convencía del todo. Dice, creyendo con indulgencia, así como que fue muy amable consigo mismo, que el resultado era adecuado, aunque me preocupaba la falta de música en esos segundos. Entonces, si se dan cuenta, él no se siente seguro, ¿verdad? Porque siempre va a tener esa preocupación de que en esos momentos que él grabó no había música. Por lo tanto, lo que más se destaca acá es como la incertidumbre que va a tener frente a la reacción de los padres porque no está seguro de que su grabación pase colada, sea creíble, ¿ya? Luego tenemos la 8 dice. ¿Cómo se vincula el párrafo octavo con el siguiente? ¿Sí? El párrafo 8 dice, el viaje de vuelta fue angustioso, ya nos describe cómo él trató de evitar por toda costa que escucharan el cassette, que eso provocó una pequeña discusión, y en el párrafo 9 eh, siguen con esa discusión, ¿verdad? Y que él optó por una segunda alternativa, o sea, la primera que era apostar por Adamo no le resultó, la segunda tuvo que improvisar una solución que fue cantar lo más fuerte posible y finalmente lo terminan descubriendo y riéndose un poco de la situación. Entonces, ¿qué relación podemos establecer entre ambos párrafos? Dice, el octavo presenta la confesión del narrador y el noveno su castigo. No, porque en el octavo nunca confiesa, él está tratando de desviar el tema. Ya. B, el octavo presenta la inquietud del joven por ser descubierto y el noveno lo que realmente ocurre, ¿verdad? Claro, en el octavo solo él va conversando, va dialogando, lleva como la discusión respecto si es mejor Rafael o Adamo para evitar que coloquen el cassette. Pero ya en el noveno es cuando realmente colocan el cassette y lo terminan descubriendo cuando llegan a la casa porque él trata de eh, eliminar la evidencia, ¿verdad? Y tiene que confesar. Entonces, en el octavo simplemente se nos presenta su inquietud, que iba asustado en el viaje, y en el noveno nos dice lo que efectivamente pasó. Dice, ¿para qué se menciona la forma de castigar que tenía el padre? Para reforzar la idea de que el narrador no comprende a su familia, para describir el carácter del padre y cómo influye en el narrador, para, eh, para explicar por qué el narrador decide ocultarles la verdad a sus padres, para ejemplificar por qué nadie se opone a las decisiones del padre. ¿Ya? ¿Por qué se menciona entonces la forma de castigar del padre? Si se dan cuenta, todo va en función del narrador. Entonces sería la D. Según Víctor dice, para ejemplificar que nadie se opone a la decisión del padre. Pero si te das cuenta, cuando se describe la forma de castigar del padre, el narrador solo lo vincula consigo mismo, diciendo mi papá siempre era de retar, pero no de golpear. Y eso provocaba en el narrador, que siempre estuviera como esa imaginación, esa ilusión de que algún día ese reto se iba a transformar en un golpe, ya en una paliza. Por lo tanto, tiene que ver más bien con el describir el carácter del padre y cómo influye en el narrador, ¿verdad? Este padre que se ve como, por lo que nos describe, serio, como autoritario,
más no violento, igual influye en el narrador, con ese miedo que ve al padre, ¿verdad? Esperando que algún día lo golpee realmente, que pase de solo del enojo verbal al golpe. Entonces, efectivamente, esa descripción del padre nos explica también cómo influye en el narrador, en el temor que le tiene y por qué después, por ejemplo, no le cuenta directamente al padre, sino porque él nunca asume que el papá solo lo va a retar y que si le cuenta este hecho también solo lo va a retar, sino que siempre subyace en el narrador ese temor a que llegue algún día la golpiza, la paliza. ¿Ya? Ahora, estas preguntas tienen que ver con evaluar la posición del autor y su intención comunicativa. Dice, ¿cuál es la intención comunicativa del autor? A. Ilustrar las complicaciones de viajar con niños. B. Informar sobre los hechos de la vida de un niño. Relatar C. Relatar los sucesos ocurridos durante un paseo familiar. O D. Convencer al lector de la injusticia sufrida por un niño. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es? Considerando, por ejemplo, que todo texto narrativo tiene como función básica la de relatar hechos, relatar sucesos. Si nos damos cuenta, dice que ilustrar las complicaciones de viajar con niños, no, porque no hay detalles. Es más, es un niño que está contando o un adulto que recuerda cómo él viajó con sus padres, no a la inversa, por lo tanto, los descartamos. Dice, informar sobre los hechos. No son los hechos de la vida de un niño, es una anécdota, es un suceso ocurrido en un momento específico. Por lo tanto, la única que calza de mejor manera es la de relatar los sucesos ocurridos durante un paseo familiar. ¿Ya? 11. ¿Qué opción recoge la posición del narrador en el tercer párrafo? Está aburrido porque está solo con sus padres, está de mal humor, por eso se debe, pero eso se debe a que tiene hambre, siente tedio, pero está predispuesto a dejar de sentirlo, se muestra malhumorado por la monotonía del panorama familiar. ¿Cuál dirían ustedes? En el párrafo 3 es cuando nos habla que él nos dice que no le gusta ir al paseo, porque no le dejan hacer muchas cosas, sin embargo, igual busca situaciones para pasarla bien, como ver, no sé, me parece que él hablaba de las ranas que aparecían entre las rocas, ver como los peces que se ahogaban en la orilla, etcétera. Entonces, nos habla de que está aburrido, ¿verdad? De que siente tedio, pero que está dispuesto a dejar de sentirlo, porque inmediatamente se busca como los panoramas que va a hacer, ¿verdad? Luego dice, ¿qué opción plantea mejor el propósito perseguido por el autor en los tres primeros párrafos? A, contextualizar la anécdota. B, introducir el tema. C, presentar los personajes. D, exponer las acciones. Si nos fijamos que en contextualizar significa indicar dónde y cuándo ocurren los hechos y las relaciones que se dan entre emisor y receptor, esta es la mejor alternativa, porque nos dice a dónde van, al Tranquilo Valle, nos dice en qué tiempo van, es como un fin de semana, ¿verdad? Y nos dice quiénes van, qué relación hay entre ellos. Ahí conocemos al papá, que es el que da órdenes, y el resto de la familia, que es el que las obedece. Por lo tanto, ahí tenemos la contextualización de la anécdota. ¿Dónde, cuándo y quiénes participaron en ellas? ¿Ya? 13 dice, ¿qué concepto recoge mejor la posición del narrador en el cuarto párrafo? Ya, veamos este ya. No me recuerdo muy bien el cuarto párrafo. Ah, lo que hizo en la mañana del domingo, ¿verdad? Que él se queda solo porque no quería ir nuevamente a pescar. Entonces se queda, dice, se levantó para prepararse el desayuno, tuvo el incidente del cassette, ¿ya? Es decir, que ahí se le vino todo el mundo abajo. Entonces, ¿cuál es el concepto que mejor recoge la posición del narrador en el cuarto párrafo?
Dice, letargo es como es estar inactivo, ¿verdad? Infortunio, porque siente que, es que le pasa algo desgraciado, sentirse en una desgracia. La confusión, bueno, es estar como desconcertado, y la desesperación en general tiene que ver con estar enojado, eh, despechado, eso es la desesperación. Entonces, desde esta perspectiva, considerando que no tenías ganas de ir a pescar, pero tampoco tenía intenciones de de romper el, el cassette de la madre, podemos ver que lo que mejor, el concepto que mejor recoge la posición del narrador es el infortunio, ¿verdad? Porque sufre esa desgracia de echar a perder el cassette de la madre. De hecho, lo describe que lo había grabado desde la radio, que era del cantante favorito de su madre, entonces, y lo echó a perder sin querer. Es decir, fue un accidente desgraciado para él. ¿Ya? ¿Qué pretende conseguir el autor con el final del fragmento? Recapitular la anécdota que relata el narrador, de denunciar la comisión de una injusticia, C, cerrar la historia con un giro inesperado para el narrador, D, dejar una moraleja sobre las consecuencias de mentir. Si nos damos cuenta, aquí no quiere dejar ninguna enseñanza, no hay una reflexión final del narrador, así como qué malo es mentir, siempre hay que decir la verdad. No, nada de eso, ¿verdad? Tampoco pretende... em, el autor no está denunciando ninguna injusticia ni nada de eso. Tampoco hace una síntesis de la anécdota del relator, del narrador, sino que simplemente es cerrar la historia con un giro que resulta inesperado para el narrador. Porque de hecho el narrador le dice, pero ¿cómo? Si antes se rieron, en la tarde se rieron, porque ahora me castigan. Es decir, es algo que no logra comprender. ¿Ya? Ya, entonces chicos, con esto terminamos las habilidades asociadas al texto narrativo, así que el jueves vamos a tener el ensayo que vamos a compartir en esta hora. La idea es, como tenemos una hora de clases, vamos a dejar 50 minutos para que resuelvan los ejercicios y luego 10 minutos para ir viendo las claves, ¿ya? Que pues, nos pasamos en 10 minutos, pero gracias por permanecer hasta el final, y entonces nos estamos viendo el jueves. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao.